Hola, estimados y estimadas estudiantes, mi nombre es Rodrigo Loyola y desde el PASE de la Universidad de Chile junto con ARPA, esta es la segunda cápsula donde trabajaremos las habilidades necesarias para que puedas rendir una excelente PDT de comprensión lectora o lenguaje de comunicación. Esta es la cápsula número 2, la primera la puedes ver en las redes sociales del PASE, en nuestro canal de YouTube y en nuestro Instagram. Vamos entonces a comenzar con la segunda cápsula. A diferencia del anterior, hoy día vamos a trabajar un texto que aparece en el modelo de la prueba de comprensión de lectura que publica cada año el DEMRE. Vamos a trabajar un texto específico de la prueba y vamos a analizar 5 preguntas o ítems a partir de ese texto para que vamos a desarrollar preguntas y vamos a trabajar con ellas. Entonces primero vamos a una técnica o dato que vamos a comentarte, es que primero es súper útil que tú antes de leer el texto primero revises la referencia que tiene, es decir, la fuente de información, el título que tiene, y luego de ver la fuente de información, el título, vayas a ver las preguntas primero. Es decir, leas los encabezados solo de las preguntas para enfocar hacia dónde tienes que direccionar tu lectura. Es decir, tú vas a leer con un fin de resolver una pregunta, con ciertos aspectos específicos del texto y que se te pide y se evalúa a través de ese ítem. Y en el segundo caso, luego yo te voy a guiar con preguntas, subrayando ideas claves, haciendo el ejercicio que tú deberías hacer cuando estás leyendo un texto, ¿cierto? Yo te voy a guiar en este caso, en esta cápsula. Y tercero, vamos a analizar uno por uno los 5 ítems, las 5 preguntas, analizando cada una de las alternativas y en conjunto encontrando cuáles son las respuestas correctas para estos ítems. Así que vamos a comenzar. Primero, como les comentaba, es muy importante que te fijes antes de leer el texto en la referencia que el texto tiene, su título, y al final del texto aparece la fuente de información. Así ya podemos conocer inmediatamente qué tipo de texto, qué género discursivo se trata, y en segundo caso, de dónde proviene y cuál es su autor o autora. Eso nos va a ayudar a situarnos en la lectura, previo a leerlo. Así que también este es un tip súper importante. Vamos a leer este texto que es parte del modelo de la prueba. El título del texto dice arriba columna de opinión, escrita por Paola Vasconi, publicado por Blog La Tercera el 21 de abril del 2011. Entonces, primero, es un texto de opinión, por tanto nos lleva inmediatamente a un género periodístico, es decir, hay argumentación, hay un punto de vista que yo busco persuadir a una audiencia. Eso ya es una primera idea clave que tengo solo al conocer el tipo de texto. Escrito por Paola Vasconi. Al final del texto, en la fuente, está el texto completo, siempre sale quién es la autora en general o dónde sacan el texto, la fuente de información. Acá sabemos que ella es coordinadora del programa de medio ambiente de la Fundación Terra. Entonces, al saber que es coordinadora de un programa, de una fundación, entendemos que es una experta o que tiene experiencia en lo que está hablando. Eso ya nos da una importancia importante a la hora de leer el texto. Así que con esa información previa, género textual, género discursivo ya conocemos cuál es, y quién es la autora, tenemos ya un acercamiento al tipo de texto y a lo que esperamos de él. Así que ese es un primer tip, leer el título y la fuente de información antes de leer el texto por completo. Y lo que vamos a hacer ahora es leer los encabezados de las preguntas. No leas todas las alternativas porque puedes perder el tiempo. Te recomendamos que leas los encabezados de las preguntas. Acá vamos a analizar solo 5 de las preguntas que este texto contenía en el ensayo modelo. Y de manera rápida, tú entonces lo que vas a hacer es reorientar tu lectura según lo que estas preguntas te piden o la información que te piden analizar o resolver en ellas. Entonces acá tenemos de la pregunta 43 a la 47. Vamos rápidamente. Pregunta 43. Según lo expresado en el primer párrafo. Acá ya tienes un dato. Tú debes focalizarte en que debes resolver esta pregunta solo leyendo un párrafo. Así que cuando vayas a leer, marca inmediatamente el primer párrafo, pregunta 43. Entonces ya sabes que tienes que resolver esa pregunta con la información que contiene solo este párrafo. La pregunta es, ¿qué es lo que ha provocado que cada vez más personas tomen conciencia de los problemas medioambientales o ambientales? Entonces ya sabes que esa pregunta va focalizada a un párrafo. 44. Siguiente pregunta. A partir de lo expresado, ¿qué se infiere respecto del tema que aborda? Acá es una pregunta global, es decir, el análisis global de toda la información del texto. Tú tienes que inferir una idea de las 5 que aparecen, cuál es la inferencia correcta. O sea, esta es una pregunta global que incluye información de todo el texto. Y es de inferencia. Vamos a ver después qué es la inferencia con más detalle. La 45. ¿Cuál es el propósito comunicativo de la autora del texto? Nuevamente esta pregunta es global. Tienes que tú leer completamente el texto y a partir de toda la información que contiene, ¿cierto? Relacionar todas sus ideas y descubrir cuál de las 5 alternativas que van a aparecerte corresponde al propósito del texto. 46. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza el contenido del texto? Nuevamente también es una pregunta de información global que de las 5 alternativas sintetiza mejor. Así que también es una pregunta que requiere de manera general tu lectura. Y por último, la pregunta 47 es nuevamente una pregunta situada a un párrafo específico del texto. El párrafo 2.
qué se infiere de la información del segundo párrafo. Es decir, aquí tú focalizas tu lectura en el párrafo 1 y 2, ya sabes que tienes una pregunta y luego 3 preguntas generales. Ahora que ya tenemos claro a qué apuntan estas 5 preguntas, 2 de ellas son párrafos específicos y 3 de ellas son generales, vamos a leer el texto con ese foco. La pregunta 43, fíjate que ya sabemos que se dirige a un tema específico del párrafo, que es ¿qué es lo que ha provocado que cada vez más personas tomen conciencia de los problemas medioambientales? Entonces ahí tú pones acento que a eso te quieres que tú sepas en la pregunta, que tú puedas comprender esa información. Así que cuando esté alerta al destacar, fíjate en las palabras claves que te llevan a resolver. Leamos entonces. Este 22 de abril, como todos los años desde 1970, se celebra el Día Mundial de la Tierra, un día que permite crear y ampliar la conciencia ciudadana sobre la necesidad de proteger el patrimonio ambiental mundial. Lo que un día fuera tarea de unos pocos dedicados principalmente a la conservación, hoy se ha convertido en tarea de muchos preocupados por el entorno en que vivimos. Y es que, a propósito del cambio climático, de la destrucción del patrimonio ambiental nacional, regional y mundial, de innumerables episodios de contaminación y o de conflictos ambientales locales, regionales o mundiales, cada vez más personas se están dando cuenta de que seguir con el modelo de desarrollo actual, que depreda los recursos naturales, que no se preocupa ni protege el patrimonio natural y ambiental de este maravilloso planeta llamado Tierra, se está poniendo en riesgo la vida de los seres tal y como hoy los conocemos. ¿Te fijas? Aquí habla de cada vez más personas se están dando cuenta, y eso es sinónimo de tomar conciencia, como aparece arriba, como aparece en la pregunta. Y esta pregunta es explícita, tiene que estar la información literal en el texto. Así que si te fijas acá, marcamos arriba, permite crear conciencia, y abajo dice, y es que, debido a todo lo que aparece ahí, al cambio climático, a la destrucción del patrimonio natural ambiental y los episodios de destrucción, cada vez más personas están tomando conciencia del modelo a seguir actual. Entonces ahí tenemos la marca textual para identificar cuál es la respuesta. Vamos a ver, descartar, ¿cierto?, de las 5 alternativas la que no corresponda y llegar en conjunto a la correcta. Entonces, explícita la pregunta, ¿qué es lo que ha provocado que cada vez más personas tomen conciencia? A. La celebración del Día Mundial. ¿Eso ha generado la conciencia? No, eso es un hecho que se cuenta, que cómo surgió y qué impacto tiene, pero no es lo que genera la conciencia, que el día se celebre. 2. El establecimiento de normas por parte de las autoridades. Sabemos que hasta ahora, de hecho en el primer párrafo no se ha hablado de estas normas, se ha hablado de lo que ha provocado, ¿cierto?, esta situación. C. Incrementar el patrimonio ambiental. El texto no habla de incrementar, esta pregunta es explícita, no habla de incrementar el patrimonio. D. Los conflictos y problemas y conflictos ambientales a nivel mundial. Y ahí está la marca. Cada vez personas toman conciencia porque hay más conflictos a nivel mundial, y lo menciona literalmente, regional, nacional y mundial. Y E. La convocatoria a conferencias internacionales. Eso claramente no tiene que ver porque eso nos genera más conciencia, ¿cierto? Así que la correcta es D. Esa es la alternativa correcta en esta. ¿Sí? ¿Te fijas? Entonces, recapitulando, marcar palabras claves, fijarte lo que la pregunta implica y destacar menos o más, ¿cierto?, para que así puedas identificar y resolver la pregunta. Vamos con el párrafo 2. Ya sabemos que este párrafo 2 también incluye una pregunta solo para este párrafo, así que ya adelantamos tiempo y respondemos al tiro, que es la 47. Así vamos a leer el párrafo y responder al tiro la 47. Párrafo 2. Todo partió en 1962, cuando el senador y activista ambiental estadounidense Gaylord Nelson inició una cruzada para que el tema ambiental formara parte de la agenda gubernamental del presidente Kennedy. La idea fundamental del senador era llegar a tener un día destinado a la celebración, una gran manifestación popular donde las personas de todos los rincones del país, pudieran expresar su preocupación por el manejo que al interior de Estados Unidos se le estaba dando a la temática ambiental. Un día en el país especialmente dedicado a la discusión nacional ambiental. Entonces, ya sabemos que marcamos la palabra clave que el senador y activista ambiental Gaylord Nelson, ¿cierto?, planteó esta idea, ¿cierto?, y que él plantea la idea de día destinado a la celebración, manifestación popular, que toda la gente manifiesta su preocupación por el manejo que Estados Unidos había hecho respecto a la temática ambiental. Entonces, la clave de la inferencia es que implica una conclusión que se extrae a partir de la información que el texto plantea de manera explícita, pero hay inferencias correctas e incorrectas. Las inferencias incorrectas son información que puede ser verídica o real, pero que no se extrae a partir de lo que el texto contiene. Entonces yo podría afirmar una de estas cinco enunciados, podrían ser correctos en sí mismos aislados, pero no en relación a lo que el texto dice. Entonces leamos y veamos uno a uno, vamos de abajo hacia arriba, de la E hacia la A, si estas frases se pueden inferir a partir de lo que el texto dice. Por ejemplo, la E. El senador Nelson dirigió un movimiento de activistas
¿Se puede afirmar que él dirigía un movimiento de activistas? Solo dice que era activista ambiental y que planteó la generación de este día. Así que no podemos inferir que él dirigió un movimiento. No había elementos para inferir esto, así que la E es incorrecta. La D, que antes de Estados Unidos no hubo otros países preocupados del tema medioambiental. ¿Dice alguna pista? ¿Dice que el primer país o el único en el mundo? No, no hay ninguna mención a que sea Estados Unidos el primero, así que no podemos inferir que no hubo países preocupados. Es una inferencia incorrecta. La C, que Gaylord Nelson era el principal representante de los ambientalistas que propagaban sus ideas en esa época. Dijo que fue un activista que propuso este día, pero no decía que fue el principal, nada va a inferir aquello, así que tampoco es la C. La B, que en Estados Unidos había muchas personas que participaban en grupos ambientalistas. Sí, uno podría decir que podría quizás inferir, pero nos queda entre la A y la B. Entonces veamos cuál de las dos tiene más fuerza a la hora de poder decir que es una inferencia a partir del texto. Dice que él convocaba una gran manifestación popular, pero no directamente que esa gente fuera toda activista, así que no es correcto afirmar que esa inferencia es la B. Vamos con la A entonces, que hasta la década del 60 no hubo preocupación por problemas ambientalistas de los gobiernos estadounidenses. La frase donde dice expresar su preocupación por el manejo que el interior de Estados Unidos se le daba al tema ambiental. Si hay preocupación por el tema de manejo de Estados Unidos, uno podría decir que efectivamente no hubo preocupación. Por tanto, de las 5 afirmaciones, la que es más correcta como inferencia es la alternativa A. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Esto es complejo, yo lo sé, pero la clave es que tienes que pensar cuál de las alternativas tiene elementos para que sea una inferencia correcta. En este caso, de las 5, la que tiene elementos es la letra A. Vamos a leer ahora rápidamente el párrafo tercero y el párrafo cuarto y quinto, y con eso vamos a responder las otras preguntas. Párrafo tercero. Esta iniciativa vio sus frutos el 22 de abril de 1970, la creación del día. ¿Se acuerdan? Más de 20 millones de personas se movilizaron, o sea, hubo convocatoria, 20 millones de personas, en distintas localidades de Estados Unidos, en una plataforma de difusión y discusión sobre el medio ambiente y sus principales problemas. Ese mismo año, producto de la presión social, el gobierno de Nixon creó la Agencia de Protección Medioambiental, EPA, en sus siglas en inglés, entidad dedicada a proteger el medio ambiente y la salud pública. Paralelamente, el Congreso norteamericano promulgó el Acta del Aire Limpio, Clean Air Act, con la finalidad de establecer estándares seguros sobre la calidad del aire y las emisiones contaminantes. Imagínate, esto fue en 1970, ¿cierto? O sea, hace mucho tiempo atrás y ya habían estas decisiones, estas acciones por parte del gobierno estadounidense. Palabras claves: hubo movilización de gente y se creó la Agencia de Protección del Medio Ambiente, o sea, hubo acciones vinculadas. Palabras claves que vamos marcando para ir entendiendo el texto. Párrafo 4. Desde ese 22 de abril de 1970, con altos y bajos a lo largo de estas 4 décadas, el Día de la Tierra se ha internacionalizado, convirtiéndose en un momento para evaluar los problemas medioambientales del planeta. O sea, ya dejó de ser más solamente Estados Unidos, sino que internacionalizó. ¿Y cuáles son los problemas? La contaminación del aire, del agua y los suelos, la destrucción del ecosistema de los cientos de miles de plantas y especies animales amenazadas, y el agotamiento de recursos no renovables. Pero también en un día para proponer y promover las soluciones que permitan paliar y o eliminar los efectos negativos de las actividades humanas y las políticas que permiten reorientar el llamado desarrollo. En esto, un rol preponderante lo han jugado los movimientos y organizaciones ambientales a lo largo del mundo. Con sus diversas acciones han logrado concientizar a gobiernos y a sociedad civil sobre la magnitud de los problemas que afectan al medio ambiente a nivel mundial y la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo distinto. Un hito importante se alcanzó en 1992, cuando en Río de Janeiro se celebró la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. De ella emanó la Carta de la Tierra, la Agenda 21, varios convenios y documentos para promover el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, hasta ahora no se ha traducido en una acción decidida por parte de los gobiernos, en el sentido de iniciar un proceso que permita cambiar el rumbo, de manera de construir un mundo más justo, seguro, próspero y sostenible. Ojo ahí, en la frase final, el conector es muy importante. Sin embargo, se han mencionado todos los hitos anteriormente, pero existe una restricción. Recordemos, este es un marcador de restricción. No se ha producido una acción sostenida en el tiempo por los gobiernos. Eso es muy importante para las preguntas que vienen más adelante, ¿cierto? En relación a que plantea las medidas, pero también hay una restricción, es decir, una crítica. Y párrafo final, con eso se acaba el texto. El Día de la Tierra, que empezó en 1970 como un movimiento de protesta, ha evolucionado
o sea, ha ido cambiando, hacia una celebración global del medio ambiente y de nuestro compromiso con su protección. La historia del Día de la Tierra refleja el crecimiento de la conciencia ambiental en el transcurso del último cuarto de siglo, y el legado del Día de la Tierra es la noción equívoca de ese medio ambiente, de que el medio ambiente hoy en día es preocupación de todos y todas, ¿cierto? Entonces hasta la clave ha evolucionado, ha ido cambiando y ha sido un legado a la creación de este día hasta el presente. Perfecto. Vamos entonces a leer estas preguntas que nos quedan, la 44, 45 en este caso. Vamos rápidamente. 44. Acá la pregunta dice, se infiere de lo expresado en todo el texto, en general hay que ver cuál de las 5 es una inferencia correcta y cuál no. Vamos con la A. Las políticas medioambientales para proteger el planeta son insuficientes. A partir de lo que comentábamos recién, a partir de la partícula del sin embargo, se podía inferir que efectivamente era insuficiente, porque decía que no había cambios radicales ni absolutos para este problema. Así que podría ser la A. Vamos a ver las otras, si descartamos las otras 4, es que efectivamente es la A. B. Los movimientos sociales son responsables de velar por el patrimonio. Eso de entender que serán los únicos responsables. Aquí se plantea que el origen del movimiento del día había ocurrido con movimiento social en Estados Unidos. Así que no se puede decir que son los responsables. Sería una inferencia incorrecta. La C. El cuidado del entorno es deber exclusivo de los gobiernos del mundo. Ahí fíjate siempre que lo tajante que es la afirmación. ¿Se puede inferir que es solo de los gobiernos de manera exclusiva? ¿Es una inferencia posible? No es una inferencia posible. La clave está en el exclusivo, así que tampoco. La D. Que la celebración del Día de la Tierra conmemora la obra de Gaylord. El foco no está ahí, ¿cierto? Él propuso el día y no se implica que eso es que conmemore su obra, así que queda fuera. Y la E. La reflexión en torno al Día de la Tierra permanece todavía inconclusa. Podría querer que uno sí es inconclusa, pero inconclusa en qué sentido. Si se tomó decisiones y de hecho lo que hice del Día de la Tierra es que fue un hito que dejó un legado, así que no, tendría que ver con que es inconcluso. Así que la correcta es árbol. Se puede inferir que a partir del texto hay una crítica a que aún es insuficiente lo que se ha hecho en políticas medioambientales. Vamos con la 45. Acá también una pregunta global, ¿te acuerdas? Es propósito global del texto. ¿Para qué se escribió el texto? Vamos a ver entonces de la A a la E, ir descartando. El propósito, ¿para qué fue escrito? ¿El texto busca comprometer a ecologistas con el cuidado de la tierra? ¿A ecologistas? ¿Solo a ecologistas? No, ¿cierto? A todo público. Así que la A, por esa razón, por ecologistas, es incorrecto. B. Problematizar sobre el verdadero origen del Día de la Tierra. ¿El foco está en decir por qué era el Día de la Tierra, solo su origen y cómo se generó? ¿Solo eso? No era solo eso, así que también queda descartada. C. ¿Polemizar acerca de las movilizaciones del año 60? Por supuesto que no. Es un dato que plantea que fue en esa época donde surgió, pero no polemizar. Su objetivo no es ese. El propósito comunicatorio no es polemizar. Criticar las políticas medioambientales norteamericanas. Ahí uno podría decir que quizás sería, pero es solo un elemento del texto. Habla del legado, habla de cómo surgió. No, el propósito de todo el texto no es criticar las políticas medioambientales. Las menciona la crítica, pero no es el objetivo de todo el texto. Y por último, involucrar al lector con el cuidado del medio ambiente. Si miramos de manera más global entre la D y la E, que podría ser correcta, la D es específica de una parte. En cambio, en globalidad el texto tiene por objetivo justamente involucrar a que el lector conozca la historia de esta situación y se motive a cuidar el medio ambiente. Vamos con la 46. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza el contenido del texto? O sea, en su globalidad. La síntesis implica que de todas las ideas que plantea el texto, ¿cómo se resumen mejor? A. Hasta la actualidad, los gobiernos del mundo han sido incapaces de modificar sus modelos económicos para el cuidado del ambiente. ¿Esa es una síntesis de todo lo que plantea? ¿O es una idea que aparece en el texto? Es una idea, así que no es una buena síntesis porque no incluye todo lo que el texto plantea. B. Los principales problemas medioambientales quedaron en evidencia con las iniciativas organizadas por la ONU. Se menciona la ONU, se habla de Estados Unidos, no tiene que ver con la síntesis del texto. Día de la Tierra. C. El Día de la Tierra, que nació para expresar la preocupación por el medio ambiente, permitió el desarrollo de la conciencia ambiental. ¿El texto habla de Día de la Tierra? Sí. ¿Dice que nació para expresar preocupación del medio ambiente? Sí. ¿Y permitió desarrollar la conciencia ambiental? Dice que sí, porque fue un hito que dejó un legado. Parece que sería la correcta esa. Vamos a ver las otras. D. El Día de la Tierra es la comprobación de que en la mentalidad ciudadana ha crecido la preocupación por los problemas ambientales. ¿El texto solo habla de que el Día de la Tierra es una comprobación de la mentalidad ciudadana? ¿O habla de su historia, de lo que ocurrió, de lo que implicó ese día? Pensemos si es más correcta la C o la D. Y la E, gracias a los eventos internacionales se ha generado a nivel mundial una toma de conciencia. Esa es la síntesis del texto, es una idea. La que mejor sintetiza la globalidad del texto tiene que ver con la C, porque habla del Día de la Tierra, por qué nació y qué efecto tuvo en la conciencia. Así que sintetiza mejor. Las D y la E podrían ser correctas, pero no es una síntesis global del texto. Y ahí está la clave.
Con esto entonces finalizamos. Espero que esta cápsula sea de ayuda. Son solo 5 preguntas, pero la clave está que tú te fijes en la estrategia. Recapitulando, leer primero la fuente de información del texto, su título y su autoría. Eso te ayuda a situar el género del texto y a qué apunta. Antes de leer el texto, leer los encabezados de las preguntas rápidamente, fijarte en qué información te pide recopilar, inferir, de manera explícita o implícita, extraer información. Luego de entender los encabezados de la pregunta, ir al texto e ir subrayando palabras claves para resolverlo. Espero que esta cápsula te haya sido de utilidad, compártela en tus redes sociales y síguenos en el Instagram del Pase de la Universidad de Chile. Un abrazo, que estés muy bien. Chao, chao.